Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a Popular Televisión, a Pulso Empresarial, su programa económico, empresarial y también de temas sociales en Cantabria. Estamos aquí con nuestro experto en mercado, nuestro invitado habitual, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, parece que vamos a tener presupuestos generales del Estado. El último Consejo de Ministros ha aprobado estas cuentas y ahora iniciarán su trámite en el Congreso. Ciudadanos ya ha anunciado su voto a favor y parece que los votos del PNV y de los dos partidos canarios están, como que diría el otro, al caer. Por lo tanto, el Gobierno va a tener mayoría absoluta para poder ir aprobando estas cuentas, algo que sin duda va a ser muy positivo para todos. Pero, digo, esto es positivo, pero con algunas advertencias que yo veo en el horizonte. Se ha regado de dinero, concretamente al Partido Nacionalista Vasco, no, al Gobierno vasco. Se le ha admitido ahora la ampliación de la plantilla de la Ertzaintza, también la negociación sobre el cupo. Hay bastante asunto que cortar. Por otro lado, ante Ciudadanos, aumento del gasto social en 4.000 millones, no me parece mal, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta que es sin subida de impuestos. Yo tengo la sensación, luego va a haber cesiones con Canarias, a mí me da la impresión de que puede ser un presupuesto que al final no cumpla el déficit y que nos veamos en una situación complicada por tantas cesiones como está teniendo que hacer el Gobierno. Don Aurelio. Sí, hoy vamos a aprobar el presupuesto. Yo creo que es un hecho pues, ya importante y básico, ¿no? Porque en realidad es lo que marcaba la continuidad de esta legislatura. Lo contrario nos hubiera abocado posiblemente pues, a una situación de nuevas elecciones. Y aquí la actuación de Ciudadanos pues, ha sido decisiva, ¿no? Es en estos momentos y en estas situaciones cuando se ve la verdadera importancia que el acuerdo de Ciudadanos con el partido de gobierno, con el Partido Popular, ha tenido. O sea que hay que decir que Ciudadanos ha acertado plenamente en llegar a un acuerdo con el PP primero para hacer gobierno y ahora ya pues para poner en marcha, para aprobar los presupuestos. Se están haciendo cesiones que, bueno, las consecuencias no se sabe cuáles pueden ser. Efectivamente, potencialmente, PNV, potencialmente los 5 votos del PNV van a costar muchísimo dinero por voto, claro, mucho más que los de Ciudadanos. No, sin ninguna duda. El PNV no mueve ficha si no hay por medio, pues si se cumplen sus exigencias. Y además es curioso que son estos partidos a los que nunca se les discuten, porque esto pues se ha hecho de una manera bastante silenciosa, bastante sigilosa. Y claro que han obtenido pues aportaciones económicas muy importantes, que es, ya digo, por lo único que dan pasos. El PNV no los da por ninguna otra cosa, económicos. Pasa lo mismo, pues pasaba lo mismo con Canarias y no digamos con Cataluña cuando estaba Convergencia, ¿no? y se necesitaban sus votos. Entonces no había problemas de independencia. Lo que quiero decir es que efectivamente va a ser difícil cumplir el déficit, porque claro, luego hay 4.000 millones de aumento de gasto social que es necesario, ¿no? Pero claro, a veces los gastos tienen que ir de acuerdo con los ingresos
y a ver cómo eso es posible hacerlo sin que sufran incremento los impuestos. Y bajada del IVA pues cultural, salvo el del cine. Bueno, eso yo supongo que tiene poca trascendencia. Eso va a representar muy poco. Es más, yo creo que eso ya debería haberse también trasladado al cine, ¿no? No veo por qué tiene que haber esas discriminaciones en el tema cultural, cuando además tiene una incidencia pues muy pequeña. Así es que, bueno, esperemos que los aumentos, que la actividad económica es que esa es la clave. Aumente. Lo podría asumir, si no... Y que se puedan cumplir esas previsiones. En este momento está cumpliendo el déficit, vamos... Sí, 4,33. Claro, 4,30 cuando... Pero es que hay que bajar este año, creo que al 3, ¿no? Sí, la idea es bajar al 3 y va a ser un año difícil. Porque, con estos aumentos yo lo veo complicado. Por un lado con los aumentos y por otro lado con las dificultades que puede haber a la exportación y tal, porque no cabe ninguna duda que el Brexit nos va a afectar de una manera muy notable, ¿no? A España es posiblemente de los países más perjudicados por esa salida del Reino Unido de la comunidad económica. Así que en eso estamos. Pues sí, yo creo que es una noticia con sol y sombra, positivo. Yo creo que es bueno que se aprueben los presupuestos, pero que habrá que ver el resultado, porque siempre a lo que aparece luego es una discriminación positiva a los de siempre, a los que pueden sacar tajada en este asunto. En este caso, pues sin lugar a dudas, la comunidad vasca, que se va a ver muy beneficiada. Hay que tener en cuenta que el cupo, hay unas cantidades pendientes en torno a los 1.000 millones de euros de regularización de los últimos 5 o 6 ejercicios. Sí, efectivamente. Y claro, todo esto es dinero y dinero y dinero que sale del mismo sitio. No, esto es así. Lo que pasa es que esta vez no había más remedio que aceptarlo, porque si no... Pues no hay presupuesto. No hay presupuesto. Y sabemos por ahí hubiera sido tan positivo que el PSOE hubiera aprobado. Sabemos en qué posición... Hubiera sido tan positivo para España. Ahí está. Sabemos en qué posición está el PSOE y sabemos en qué... Y bueno, ya de los demás no hablemos, ¿no? De Podemos y demás. Pero ahí es donde se ve pues la altura de miras de un partido como el Partido Socialista, que era quien podía habernos librado de esa presión de los grupos independentistas o en este caso nacionalistas. Lo que pasa es que la situación interna, no por Javier Fernández, que yo creo que estaba dispuesto a hacerlo, pero la situación interna pues es la que ha marcado el tema. Es más, se habla de que el PSOE va a aprobar luego, apoyar a enmiendas importantes dentro de los presupuestos, va a colaborar. Sí, esa es la idea, ¿no? Que va a participar. El PSOE está en una situación de grandes dificultades, pues porque ahí seguimos con Pedro Sánchez enredando y por tanto no deja actuar con libertad a un partido que tiene una gran necesidad de recuperarse. El PSOE pues tiene que actuar de manera que vuelva a ser el partido de siempre, ¿no? Bueno, nos hemos desayunado con los datos de déficit público y Cantabria está entre las 6 comunidades que no los ha cumplido, casi ha doblado lo que se le exigía, el 1,4, y esto no es una buena noticia. Aparte de que el PIB creció este año en Cantabria, un buen crecimiento, es verdad, un 2,3, pero es que hay que tener en cuenta que el nacional ha sido del 3,2. Yo creo que aquí se producen una serie de cosas que hay que analizar de cara al futuro respecto a las competencias autonómicas, que no es un tema de Cantabria. Nosotros en Cantabria tenemos unas necesidades de sanidad muy importantes, un terreno muy disperso, y todo esto tiene unas consecuencias económicas. O se produce un crecimiento incluso mayor que en otras comunidades, o de cara a las próximas décadas va a ser difícil la financiación en Cantabria. Eso se reconoce sotto voce por parte de cualquier técnico. Y a mí esto me preocupa, no tanto lo de hoy, que también, sino el problema estructural que va más allá del político. Es verdad que venimos de una gran crisis, pero otras comunidades también, y ahí vemos los datos. No, eso es evidente. El problema es la situación actual y la tendencia que sigue. Cantabria no se le ve una salida. Y es que ninguna región, hoy el sector industrial es el motor de
el motor de la economía en los países, en las regiones y en todas partes. Y aquí el sector industrial, pues Cantabria está a la cola, es la única región que está ahí con dos que han caído, concretamente Cantabria me parece que ha caído un 0,4 en la producción industrial. Entonces, si eso no se reactiva, va a ser muy difícil que pueda mantener unas cifras mínimamente razonables. Va a ser muy difícil que salga de ese vagón de cola en que estamos, con las 5 regiones pues de más bajo potencial económico de España, ¿no? Como es Extremadura y La Rioja y, en fin, Baleares. Tendrá que haber un replanteamiento del tema de la financiación autonómica, que esa es una de las claves, y también una unidad, porque puesto sí que Cantabria es lo que es, con 500 y pico mil habitantes, 570.000, si no hay una unidad interna de partidos, de la sociedad civil, que vemos que muchas veces no es así, será difícil que podamos estar donde yo creo que Cantabria debe estar, en las primeras posiciones. Cantabria tiene, donde está su situación, etcétera, etcétera, tiene unas posibilidades muy grandes. Yo creo que lo que tiene que hacer es el gasto, reducir al máximo los gastos improductivos. Yo no digo que existan muchos, existen menos que en otras comunidades, pero dado nuestro tamaño todavía es más necesaria esa cuestión. Y luego una unidad política. Sí, claro, una unidad política, y la gestión de los políticos exige, vamos, yo creo que esta región exige mucho trabajo de los políticos, no pueden dormirse en absoluto, y no vemos una acción política de alto nivel, de alta presión. Hay bastante, yo creo que hay pues hay un cierto conformismo en cuanto a que, bueno, ya vendrán, se están llevando a efecto acciones, se espera del turismo que mejore, pero eso no nos lleva a ninguna parte. La caída de Cantabria en los últimos 25 años ha sido tremenda. Cantabria se movía en cifras económicas pues con el País Vasco, con Navarra, prácticamente con Madrid, y hoy hemos caído pues a puesto 16, 18 económico, en tanto que esas regiones se mantienen y están en unos niveles de renta per cápita que nos superan en un 30%. País Vasco, Navarra... Bueno, ahí estamos en renta per cápita, estamos en el medio, no estamos en la... pero vamos, sí estamos cayendo, mientras es verdad. Aquí hablamos de Madrid, 31.800 euros per cápita, aquí estamos en 21.500, o sea, que haga usted la cuenta. No, está claro. O sea, que la realidad es esta, que estamos moviéndonos con las regiones, no es propio de una región rica del norte, como hay que calificar a Cantabria, que estemos en la posición económica que estamos. Lo que sí va a ser positivo, fíjese, pues por cambiar, es que ya tenemos el centro Botín ahí a la vuelta de esquina, y yo viendo ya cómo los medios nacionales, ayer, días pasados, las televisiones nacionales, medios, hablaban ya, el elemento dinamizador, las primeras exposiciones que van a ser muy importantes, de altísimo nivel, nunca vistas en Santander. Yo creo que si Cantabria aprovecha bien, y Santander, por supuesto, aprovecha bien, que lo van a aprovechar, puede ser un elemento dinamizador de primera magnitud. Sí, yo creo que el centro Botín, y aquí siempre lo hemos defendido como un elemento importante en el terreno cultural, de activación y de activación económica también, derivado de esa mayor actividad cultural. Hay una de las grandes ventajas que tiene este tipo de actuaciones, es que tiene un respaldo económico muy fuerte, que las actuaciones van a ser, todas las acciones que se van a llevar a cabo van a ser permanentes, de un muy alto nivel, y yo creo que eso va a responder a las expectativas que creó. Lo lamentable de todo esto ha sido el retraso, ¿no?, que se ha producido, pero bueno, son cosas imprevisibles, como fue imprevisible la lamentable muerte de don Emilio Botín, ¿no? Sí. Yo digo que la muerte siempre viene inoportunamente, pero parece que en este momento para Cantabria fue bastante catastrófico, ¿no? Pues yo creo que esta es una gran noticia. Hoy, por cierto, Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, ha firmado varios convenios para el año jubilar, también para la promoción turística en el Reino Unido. Yo creo que esto también es otro elemento más que puede coayudar. Todo lo que sea iniciativas positivas deben de ser apoyadas por toda la sociedad,
y sin ningún tipo de distinción. Sí, yo creo que es así. Aquí estamos muy centrados en el sector turístico. Hay que activar también el puerto de la manera que sea posible. Y luego hay que actuar ya con mucha firmeza. Antes del día seriedad. 18 vamos a dar una noticia importante del puerto. Sí, otra buena noticia. Sí, bueno, yo creo que el puerto lo necesita. Vamos a ver cómo se resuelve lo de los estibadores, porque eso puede tener una incidencia muy notable. Las empresas más importantes de transporte marítimo ya están avisando que si hay problemas van a cambiar sus puertos de destino y de salida. Así es que esperemos que salga de manera positiva lo de los estibadores y luego aquí hacen falta actuaciones muy firmes en relación con el sector, con la ganadería y la agricultura, porque siempre han sido elementos que han generado mucha dinamización. Pero ahí es donde yo creo que faltan planes globales. Globales, sí. De hecho, realizados por expertos de cómo se puede paliar, por ejemplo, por un lado, el tema de la población. Los pueblos del interior de Cantabria se están quedando despoblados. Pocos nacimientos. Marcha hacia las ciudades, de la población hacia la costa. Todos estos pueblos quedan desprotegidos y víctimas muchos de las zarzas y de la maleza. Así es. Sí, no, eso así es cierto. Claro, yo creo que esto solo se puede arreglar o paliar con un gran plan global con mucho dinero por medio en el que tendría que estar el gobierno central, y este sería un tema de primera magnitud. No se le está dando la relevancia que debiera de tener un tema de esta dimensión, que además tendría que tener un recorrido de 10, 15 años, porque tampoco se iba a solucionar en unos cuantos ejercicios. La acción sobre la zona rural yo creo que iba a proporcionar un desarrollo espectacular a Cantabria. La ganadería, la reforestación, porque ahora, por ejemplo, está viendo que ha habido simultáneamente, se han producido una serie de incendios en Cantabria y bueno, esto no preocupa en absoluto al gobierno, pues no tiene importancia. Claro que no tiene importancia porque los montes están invadidos de monte bajo, de maleza, de zarzas y de lechos. Entonces, ¿qué es lo que se quema? Pues no se están quemando árboles porque son muy pocas las zonas en que hay arbolado, ¿no? Está muy abandonado. Yo el otro día me ha llamado la atención, pues la zona de Liencres, aquellos pinares, está muy sucio aquello tampoco llevaría ni tanto tiempo ni sería tan costoso económicamente limpiar esos suelos para evitar esos problemas de incendios. Hay mucho abandono en la zona rural y esto que usted dice es cierto, hay una despoblación, no existe ningún estímulo, ninguna motivación para poner en marcha un sector económico que daría mucho empleo y generaría mucha economía. Es verdad que para eso hace falta medios económicos, y luego realizar un plan que sería bueno que fuera consensuado, realizado por expertos, no por políticos. Los políticos luego tienen que dar la aprobación y deben revisarlo, y en el que debieran de participarse y abrirse ya una especie de libro blanco sobre la despoblación en Cantabria y formas de ir recuperando esa población y sobre todo la actividad económica en estas zonas. Eso, vamos, es fundamental. Yo creo que sería unos puntos unas fuentes de dar trabajo, de empleo a jóvenes importante y además con unas posibilidades, con un potencial de generar renta para esas familias. Vamos, yo creo que eso es algo que debería estar en primera línea de la actuación de los gobiernos. Y luego, otro sector que no nos imaginamos el potencial que puede representar económico para Cantabria sería poner en marcha las energías renovables, la energía eólica. Eso puede generar una riqueza en la zona rural y unos ingresos para el gobierno, además de la incidencia que tiene sobre el costo de la energía, tremendo. Y son acciones que se sabe que son muy importantes, que económicamente tendrían una repercusión muy notable, pero que ni siquiera se habla de ellas. Y lo que va viento en cola y que tiene buenas noticias, y este año va a tener unos datos extraordinarios, magníficos, es el aeropuerto Severiano Ballesteros Santander-Parayas. Hoy una nueva línea, hoy se inaugura con Varsovia, por cierto, con una magnífica ocupación para los próximos meses en las reservas, absolutamente sorprendente. El primer vuelo con un país del este, que lo va a realizar esta compañía húngara Wizz
Air. Yo creo que esta es otra buena noticia. Sí, porque este año nos vamos a salir de enlaces y este año sí se va a rondar por cerca del 1.000.000 de pasajeros. Se están incrementando mucho los destinos y eso es muy positivo porque además hoy muchas veces yo diría que se organizan los viajes y las salidas en función de las posibilidades que a uno le ofrecen y hoy hay posibilidades de destino a unos costos también muy razonables, que eso es importantísimo, ¿no? Que eso se pueda pagar y a mí eso me parece muy positivo. Yo creo que la actuación en ese sentido está siendo acertada. Bueno, y antes de despedirnos, tenemos nueva presidenta, aunque es una pregunta política, en el Partido Popular, la señora Buruaga. Bueno, y lo político incide mucho en la economía. En la economía, ¿no? O sea, ahí no se puede hablar de economía. Una etapa de nuevas formas, ¿no? Nuevas maneras. Claro. Sí, es una nueva etapa, el recambio era necesario. Yo creo que el proyecto de Diego estaba agotado. Lo lamentable han sido los problemas que han creado, pero esperemos que ahora recobre todo el mundo el sentido común y venga esa reconciliación que yo creo que es necesaria. A mí me parece que hoy todos tienen que poner sus cargos, sus posiciones a disposición de la nueva ejecutiva del Partido Popular y tratar de llevar las cosas en paz y bueno y trabajar pues por la región y si que es lo único importante. Y si ganan unas nuevas elecciones, pues aquello de que a quien Dios se la dé, pues San Pedro se la bendiga, ¿no? Lo importante es que hace falta una etapa en la que los partidos políticos, los tres importantes, PP, PSOE, PRC, por el orden que ustedes quieran, tienen que trabajar muy unidos en los temas fundamentales. No digo que no se hagan la oposición o que tenga cada uno su criterio, que lo debe de tener, pero las líneas fundamentales que Cantabria, volvemos a lo de antes, se necesita unidad. Y si no existe esta unidad, solo va a haber alguien que lo pague, los ciudadanos. No, eso es cierto y aquí lo hemos venido diciendo y además yo creo que deben trabajar en los asuntos más importantes. Está muy bien luego todas esas pequeñas cosas que hay que seguir haciendo, que son cotidianas y tal, pero hay unos asuntos fundamentales que están, en cierta manera, yo creo que están siendo olvidados o que generan mucha controversia y ahí es donde yo creo que tienen que ponerse todos a trabajar en la misma dirección. Aquí venimos hablando del plan de ordenación urbana, esas medidas transitorias que pueden ser muy importantes, pueden generar, dentro de lo que en Santander se puede generar un número de puestos de trabajo muy importante y generar economía. Tienen que ponerse todos a trabajar en esa onda y yo creo que es importante. Y bueno, el tema de comunicaciones, pues a ver si todo eso ya se reactiva, ¿no? Si todo esto se pone en marcha. Lo del ferrocarril, yo creo que ahí Íñigo de la Serna está trabajando bien y junto a las comunicaciones con Madrid, pues yo creo que tienen que retomar de manera muy importante, que hoy ya preocupa mucho y hay movimientos sindicales que van en esa dirección y es relativo al ferrocarril de cercanías. Lo de FEBET tienen que mirarlo muy seriamente porque también es algo sobre lo que hay que trabajar. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias y a ustedes, pues paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.